el emperador romano que se identificaba como mujer. Tenía 14 años. Este lindo querubín nació en Siria en el año 203. Heliogábalo fue un noble, sacerdote y transexual emperador romano. Sí, escuchaste bien. Es el primer emperador transexual de la historia. Al menos que se sepa, pero esto te lo cuento más adelante. Heliogábalo formó parte de una dinastía imperial llamada la dinastía Severa, que tenía a Roma en una de las peores crisis sociales y económicas de su historia. Una dinastía donde las mujeres de la familia Severa no por ser severos, sino que así era su apellido. Estas mujeres ponían a sus familiares y esposos en el poder, los convertían en emperadores, o sea, como dice el dicho y de manera mejor aplicada, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. La época severa fue un corto periodo de 4 décadas donde hubo 4 emperadores, uno más loco que el otro, pero nadie se compara con Heliogábalo. Heliogábalo fue el tercero de la dinastía y el más joven, llegando a los 14 años al poder y dado de baja, pero 3 metros bajo tierra, a los 18 años. Desde niño, Heliogábalo se hizo sacerdote de un culto que adoraba al sol. Este culto lo instauró en Roma y se proclamó a sí mismo como máximo y único sacerdote del movimiento religioso. Cuando Heliogábalo cumplió 14 años, Carcalla, el emperador que estaba en turno, fue asesinado. Ya sabes, la democracia. La tía de Carcalla, llamada Julia Mesa, quien se había encargado de hacerlo emperador, pues también se encargó de quitarlo y el sucesor fue el emperador Macrino, que duró poco, porque la tía Julia armó una guerrilla donde derrotaron a Macrino, lo mandaron al exilio de la vida y la tía Julia decidió poner a su nieto mayor de emperador. ¿Y quién era el nieto mayor? Sí, Heliogábalo. Y así fue como llegó a la Casa Grande de Roma. Sin problemas, Heliogábalo era el hombre más poderoso del mundo. Pero la tía Julia jamás imaginó lo que su nietecito de 14 maduros años le iba a dar a Roma. El 8 de junio del 218, Heliogábalo es proclamado emperador. Y lo primero que hace es remover a Júpiter como dios supremo de los romanos. En el templo principal mandó a remover la cabeza de Júpiter para sustituirla por un sol que representaba a Helgabal, su culto donde él se proclamó como máximo sacerdote. Para él no fue suficiente arrebatar a la deidad más importante de la sociedad romana, sino que también obligaba a la gente y miembros del Senado a participar en rituales donde se tenía que bailar desnudo alrededor de una piedra en forma de falo. Heliogábalo llevaba una vida amorosa y pasional muy extravagante. De entrada, hay que decir que fue un transexual consumado. Llevaba el pelo teñido, los labios siempre pintados de un rojo carmín, las pestañas pintadas con henna. Además, pidió que se le hablara con pronombres de mujer. Llegó incluso a casarse con hombres para ser llamado emperatriz. Organizaba fiestas sexuales donde invitaba a las prostitutas más codiciadas de Roma y extendían un debate sobre cuáles eran las posiciones más recomendables para sentir el miembro de una manera más deliciosa. En la fiesta, el postre era gelatina con arañas y pasteles de excremento de león que, según él, eran afrodisíacos. Su llegada triunfal a las fiestas era en un carruaje tirado por hombres desnudos. Su gabinete imperial estaba conformado por los mejores hombres de Roma, y al decir los mejores me refiero a los más dotados. Aquellos hombres con el pene más impresionante llegaban al gabinete. Cada cierto tiempo renovaba y sustituía a los miembros del gabinete. Y cuando hablo de los miembros del gabinete, hablo de los miembros. Mandaba emisarios a toda Roma y se hacía un casting en lo que se denominaba la búsqueda de los onovelos del emperador, que onovelo en griego significa pene de asno. Uno de sus placeres más grandes, y de muchos famosos también lo es, era
ser tratado como una persona normal, pasar inadvertido en la sociedad romana. Le gustaba disfrazarse de mujer y se prostituía en tabernas y lupanares. Los lupanares eran las casas de citas de los romanos. La palabra lupanar significa guarida de lobas. Por eso, a las vendedoras de caricias romanas se les llamaban lupas, o sea, lobas. Los romanos decían, vamos por esa loba. Si los romanos hubieran escuchado a la loba en el armario de Shakira, seguramente se hubieran vuelto locos. Nuestro querido César era un adelantado a su época por muchos motivos. Uno de ellos fue ofrecer cantidades absurdas de dinero a los médicos romanos para aquel que fuera capaz de sustituir sus órganos masculinos por femeninos. Si alguien lo hubiera logrado, aparte de volverse millonario, se estaría hablando del primer caso documentado en la historia de cambio de sexo. Lamentablemente, no se tenían las condiciones médicas para lograrlo, pero las ganas no faltaron. Las locuras del emperador y sus excentricidades eran tantas que quizá muchas de ellas fueron mito o leyenda. Hay una en especial, pero se cree que es un mito. Pero fue tan popular que quedó inmortalizado en una pintura famosa del siglo XIX llamado Las Rosas de Heliogábalo, de Laurence Alma-Tadema, en donde se observan dos grupos de personas. El primer grupo era de un tono sombrío. Ocupaban el espacio superior del cuadro en una especie de patíbulo, donde en ese primer grupo de personas observaban a otro grupo de personas que tenían un tono de colores mucho más vivos. Se puede apreciar que del techo caen cantidades considerables de pétalos de rosas. A pesar de ser pétalos de rosas y parecer un espectáculo muy bello de admirar, las personas que estaban debajo de las flores parecen estar incómodas, luchando por su vida y con gestos de sufrimiento. La historia cuenta que en una de las tantas fiestas organizadas en el palacio, el emperador mandó tirar violetas y pétalos de rosas, pero la cantidad fue tan exagerada que logró asfixiar a muchos de los invitados. Ante la mirada satisfecha de Heliogábalo y sus invitados, ¿verdad o mito? Tú decides. Pero entonces he aquí la pregunta. Si Heliogábalo le arrebató la identidad religiosa a Roma, la sometió a violencia, hubo un sinnúmero de asesinatos, se gastaba la lana del imperio en fiestas paganas, la guerra nunca acabó y su locura rebasaba cualquier límite, ¿por qué cuando se habla de los peores emperadores de Roma no se habla de este muchachito? Quizá, si tuviéramos que nombrar a los peores emperadores de Roma, tendríamos que hablar de Calígula, que asesinó a su esposa, o de Nerón, que mandó a ejecutar a su propia madre. Y la lista seguiría subiendo, ya que otros emperadores también tuvieron conductas sexuales bastante funables, mucho más que Heliogábalo. Entonces, Heliogábalo, nuestro emperador, no puede pasar como uno de los peores emperadores de Roma, sino al contrario. Fue un tipo que fuera de sus desmanes le trajo al imperio algo que no se hizo antes y lamentablemente ni después, que es incluir a la mujer en la vida política de Roma y defender los derechos sociales de las mismas. Durante muchas sesiones del Senado, Heliogábalo ordenó la presencia de Julia Soemia Bassiana, que era su madre. Era una de las matriarcas más importantes de la dinastía Severa. Este fue un hecho que hizo enfurecer al Senado. Su madre, Julia, ocupó un lugar permanente en el Senado y estuvo presente en todas las sesiones. De esta manera, Heliogábalo se convirtió en el único emperador en la historia en permitirle el acceso a mujeres en el Senado. Y por si no fuera poco, algo que nunca se había visto, incluso hasta nuestros días, constituyó un Senado formado únicamente por mujeres. Heliogábalo tuvo excesos, despilfarró dinero, asesinó, no terminó la guerra. Estos hechos podrían describir a la mayoría de los emperadores romanos. Entonces, ¿por qué su propia gente, el Senado y pretorianos asesinaron a su emperador? ¿Pudo ser una cuestión de género?
es totalmente discutible. La homosexualidad en la sociedad romana no era criticada siempre y cuando, escúchame bien, el hombre mayor fuera el activo y el menor el pasivo. Lo que molestaba al Senado era que Heliogábalo siempre quería recibir, y se llegó a casar con 2 hombres al mismo tiempo y ordenó que se le entregara el título de esposa, amante y reina. También es sano pensar que Heliogábalo dio bastantes motivos para ser dado de baja. Al final, la tragedia y su muerte pasó. En el año 222, todos se rebelaron contra el emperador, se amotinaron y lo asesinaron. Apenas tenía 18 años. También le quitaron la vida a su madre, que fue la primera y última mujer en participar en el Senado romano junto con hombres. Ambos murieron abrazados. Una madre que protegía a su hijo de una inminente muerte. Y como si de vulgares ladrones se tratase, los decapitaron y arrastraron sus cuerpos desnudos por las calles de Roma. Heliogábalo es un personaje digno de investigación, ya que a su corta edad tuvo el carácter de un experimentado y curtido emperador. Tuvo la personalidad de lidiar con el difícil Senado de Roma. Incluyó y defendió los derechos civiles de las mujeres. Pudo haber sido un reinado de época con esa personalidad que tuvo. Si Heliogábalo hubiera controlado su calentura, estaríamos hablando de una época de gloria para Roma. Heliogábalo es un revolucionario hasta nuestros días. El Museo de North Hertfordshire, en Reino Unido, anunció que en su exposición sobre Heliogábalo lo reconocerá como mujer trans y utilizará el pronombre de ella en todas sus placas del museo para referirse al emperador romano. Este museo apela respeto a Heliogábalo, que en vida pidió que se dirigieran a él como mujer. Tal como el historiador romano Dion Casio escribió en una de sus crónicas, y cito textual: cuando un hombre bien parecido se dirigió al emperador como mi señor emperador, el líder respondió: no me llames mi señor, pues soy una dama.